Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Felipe Solarte y venimos de la Universidad Mariana y le queríamos hacer unas 3 preguntas nada más. Entonces, si es posible que nos explique pues más o menos cómo es la organización en el juzgado aquí físicamente. Organización de los expedientes. Sí, todo eso. ¿Cómo está organizado? Esa pregunta se la puede resolver con más facilidad la secretaria, porque el secretario es el jefe administrativo de un despacho, entonces él tiene la organización de todos los expedientes, de cómo los ubican. De todas maneras, yo tengo esa información y se la puedo dar. Pero lo que le digo, el encargado de conocer esas cosas por funciones es el secretario, siempre. Es que yo le dije ya, pero me dijo no, que me da pena grabar la voz. Bueno, entonces el despacho está organizado en primer lugar en funciones de los empleados. Este juzgado como empleados tiene secretario, que es el encargado de todas las cuestiones de traslados, de términos, del impulso procesal y como les decía, de la administración de la secretaría. El sustanciador, que es la persona que proyecta todas las decisiones que se toman aquí, las decisiones en autos, ¿no? Porque las sentencias, sí, como son en audiencia, las sentencias sí se las hace directamente en el despacho. Y tenemos citador. El citador es quien se encarga de elaborar cumplimientos de todos los procesos, de las decisiones que quedan en ejecutoria. El citador es la persona que cumple, atiende público y lleva la organización física del proceso, de los procesos. Entonces nosotros los ubicamos. Cuando se refiere a físico, ¿es escrito? ¿Las copia? Sí, lo que sucede es que por la mecánica del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso, el tipo de proceso nuestro es híbrido, ¿cierto? Hasta que se integra el contradictor, es escrito, es netamente escrito. Entonces la demanda es escrita, el auto que la admite es escrita, el proceso cuando se notifica es escrito, cuando contestan la demanda es escrito y hasta que se corre traslado de las excepciones es escrito. A partir de ahí ya se fijan fechas para audiencia, ya sea en la inicial o en nuestro caso por ser de única instancia y de mínima cuantía, la mayor parte de procesos son con una sola audiencia, esa audiencia del 392, entonces es completa, ahí hacemos todo. Entonces ahí pasa la oralidad, pero los expedientes siempre están aquí, miren, siempre tenemos expediente de cada uno de los procesos. Entonces, dependiendo de las peticiones que tengan o el estado en el que se encuentren, están ubicados en casillas especiales. Entonces todas las peticiones que sean, por ejemplo, recursos, todos los recursos están en un sitio para ir sustanciando a medida pues como van llegando. Los procesos que están para admisión están en un sitio, los procesos que están en turno para fijar fecha de audiencia están en otro sitio. Esa es la organización física, el estado en el que se encuentran para saber dónde están. Okay. Segundo, vendría siendo cómo se manejan los protocolos en la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento. Pues, como en le este repito, caso, nosotros somos de única instancia, entonces tenemos una sola audiencia. El Consejo Superior de la Judicatura determinó un protocolo para el comportamiento. Se me escapa el número del acuerdo, pero ahí establece todas los comportamientos que deben tener los asistentes a la audiencia. Ese protocolo yo lo informo a las personas que han asistido en el instante en que inicia la audiencia. A nivel de actas, las actas dice el artículo 107 que no podemos reproducir nada de lo que se diga en la audiencia, solo se deja constancia, una, si se entregaron documentos, porque eso sí tiene que inscribirse. 2, se transcribe únicamente la parte resolutiva, esa sí debe ir escrita. Entonces en el acta se inscribe la parte resolutiva de la sentencia. Eso en cuanto al escrito. También las audiencias tienen en primer lugar un registro de firmas. Entonces al iniciar la audiencia, conforme va llegando las personas, van registrando la asistencia y es lo único que firman, porque el acta de la audiencia la firma solamente la juez. Y
El desarrollo de la audiencia, el desarrlo sí la audiencia sí es el del artículo 372. Entonces primero es, ¿Cómo está estipulado? claro, resolución de excepciones previas, conciliación, interrogatorio de las partes, fijación del litigio, las demás pruebas, si están pendientes, por ejemplo, interrogatorios, se recepcionan testimonios. Finalmente es el control de legalidad, los alegatos y se profiere sentencia. La sentencia se profiere si está lista en el momento en el que se han terminado los alegatos de conclusión, se continúa inmediatamente la audiencia. Si no, el artículo 373 nos permite hacer un receso hasta por 2 horas, para proferir la sentencia. Ese es como el protocolo de la audiencia. Ya, correcto. Entonces, y pues nos puedes explicar como un poco lo que son los términos de notificación en un proceso en general o en un proceso en ejecutivo. Ya, es que los términos son distintos, ¿no? O sea, son totalmente distintos. Un ejecutivo, que sería el que nosotros más manejamos. Más recurrido. Términos. Se libra un mandamiento de pago. Todos los mandamientos de pago deben surtirse en el término de 30 días. 30 días a partir del reparto. Entonces, no sé, les pongo como ejemplo el proceso que tenemos aquí. En este caso, miren, el proceso se repartió el 14 de septiembre del 2018 y el mandamiento de pago se libró el 28 de septiembre, o sea, 10 días después. Calendario, que hábiles pues son mucho menos, ¿no? Una vez librado el mandamiento de pago, se ordena la notificación a la parte demandada. La parte demandada tiene 5 días para pagar. Vencido ese término, tiene 5 días más, o sea 10 en total a partir de su notificación, para presentar excepciones. Porque el proceso ejecutivo no se contesta, a diferencia de los declarativos. Claro, los declarativos pues uno puede hacer la contestación, pero en el ejecutivo no tiene ciencia, no tiene razón de ser la contestación. La contestación solamente tiene cabida cuando se excepciona. Entonces, para presentar excepciones tienen 10 días. Ese es el término. Para presentar excepciones. Una vez presentado excepciones, el juzgado debe correr traslado de esas excepciones. Es el único proceso en el que el traslado de las excepciones se hace por auto, porque lo dice el código. Entonces les corremos traslado por el término de 10 días para que la parte ejecutante conteste las excepciones planteadas. Una vez corrido el traslado de las excepciones, ya integrado el contradictorio con todas las personas que se debían citar al proceso, entonces se fija fecha para audiencia. Y la fecha para audiencia no puede superar la sentencia, la fecha de la sentencia, 1 año a partir de la notificación, porque nos dice el artículo 121 que el juzgado pierde competencia incluso, y es causal de sanción disciplinaria. Entonces, dentro de ese término, sobre todo aquí, porque tenemos tantos procesos, pues, es imposible pues que sea muy cerca, ¿no? Pero nosotros hacemos que los términos de contestación de fijar audiencia, entre la notificación y fijar audiencia, no superen ese año. Y se fija la fecha de la audiencia. Eso sería prácticamente todo. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Vale, con todo gusto. Audiencia. En la audiencia, el